Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesora. Me presento. Mi nombre es Jefferson David Grandes Montesa y junto a mi grupo les pondremos lo que fue la reforma agraria en el Perú de 1969. Además de que les sustentaremos el por qué estamos a favor o en contra de que si este hecho fue beneficioso en el aspecto político, social y económico del país. Este hecho, la reforma agraria del Perú, fue un hecho importantísimo en la historia del Perú, ya que logró la reestructuración del poder en el Estado. Hay que recordar que antes de esta estructura, los terratenientes concentraban sus tierras y tenían gran influencia en el Estado, limitando en muchas ocasiones la participación en diferentes sectores. Esto pasó durante bastante tiempo hasta que el comandante Velázquez en octubre de 1968 tuvo su gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual se denominaba nacionalista, antioligárquico y revolucionario. Este gobierno utilizó la ley de la reforma agraria como herramienta central para poder eliminar la estructura primaria, primaria exportadora, lo que en consecuencia eliminaba o limitaba, reducía el poder de la oligarquía rural. Esto permitió de que diferentes actores en la política sean presentes. Personas que antes no podían ingresar o que están limitadas por la oligarquía pudieron ejercer poder. Esto marcó el principio del cambio tradicional en el poder político del Estado. Al final la ley cumplió su cometido, el cual era eliminar el poder de la hacienda oligárquica y poder liberar a los campesinos de la servidumbre, ya que estos vivían de forma inhumana, en estiércol, tierra, no les pagaban, no les daban agua, hasta a veces los asustaban, eran esclavos prácticamente. Además, esto consolidó y amplificó la ciudadanía peruana. Bueno, luego de esta introducción aparece la pregunta, la controversia. La reforma fue beneficiosa en el aspecto político, social y lacustre. Nuestro grupo piensa que sí, lo fue, ya que hubo una reestructuración del Estado, hablando de la política, el cual personas las cuales por la corrupción, por el poder oligárquico, por la influencia que estos tenían, no podían ascender, no podían llegar a ser o llegar a ser autoridad política. Además, en el aspecto social, los campesinos, los cuales eran tratados como esclavos, llegaron a ser propietarios de las tierras que estaban trabajando. Esto a su vez generó bastante empleo, llegando a otra forma de generar ingresos en el aspecto económico. Ahora le daré pie a mis demás compañeros para que puedan extender y profundizar más en estos temas. Gracias. La reforma agraria de 1969 en el Perú significó un cambio muy importante en la política de nuestro país, porque antes de esta medida, el poder político en el campo estuvo concentrado en manos de los grandes terratenientes, quienes controlaban la mayor parte de las tierras y usaban esa influencia para mantener su dominio sobre las decisiones del Estado, dejando fuera a los campesinos quienes realmente trabajaban las tierras. Con la reforma agraria, este poder se debilitó al redistribuirse las tierras y lo más relevante fue que los campesinos empezaron a organizarse en cooperativas y comunidades tomando decisiones sobre sus propias tierras, lo cual les permitió convertirse en actores políticos con voz y participación en la vida pública. Este cambio permitió una redistribución del poder político, haciendo que la política peruana sea más democrática y justa, especialmente en el ámbito rural, donde los campesinos dejaron de ser invisibles para ser sujetos políticos con capacidad de incidir en las decisiones del Estado. En resumen, la reforma agraria no solamente modificó la propiedad de la tierra, sino que también transformó profundamente el poder político, reduciendo la influencia de la oligarquía y abriendo espacio para una mayor inclusión y participación política de los sectores campesinos.
En segundo lugar, la reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, representó un proceso de redistribución sin precedentes, que cambió radicalmente la estructura económica del campo peruano. Pues antes de esta reforma, la tierra estaba concentrada en manos de lo que son los hacendados. Estos eran pocos, pues mientras que la mayoría de los campesinos vivían lo que es en condiciones de desigualdad y servidumbre. Pues con la reforma, el Estado expropió más de 9 millones de hectáreas y las entregó a los campesinos mediante las cooperativas y las comunidades autogenitarias. Pues según Eguren 2006, en 1969 y 1979 se expropiaron más de 15.000 fundos y pues la mayoría de estas tierras fue adjudicadas a más de 370.000 beneficiarios. Pues esto significa que la liquidación definitiva de lo que son la clase de terrateniente que por siglos había controlado lo que es la economía rural, pues permitió decramizar el acceso de los recursos productivos, lo que es en del país. Pues si bien es cierto que las cooperativas presentaron dificultades administrativas, pues el impacto lo que es económicamente fue profundo. Pues se redujeron lo que son las concentraciones de las tierras, se impulsó lo que es la equidad, lo que es en el campo y se abrió la posibilidad de construir una economía agraria más lo que es justa y lo que es inclusiva. Pues por ello nosotros podemos decir y afirmar que el punto de vista económico, pues la reforma agraria no fue un fracaso, fue totalmente un éxito. En tercer lugar, la reforma agraria de 1969 representó un proceso fundamental y transformador en el aspecto social, ya que cambió la manera radical entre las relaciones entre campesinos y los grandes propietarios de las tierras, promoviendo una nueva visión de justicia e inclusión en el ámbito rural peruano. Con la promulgación del decreto de ley número 17.716 en el gobierno del señor Juan Velasco Alvarado, que impulsó una reforma que no solo buscó una redistribución de las tierras, sino que también romper esa estructura de poder y dominio que tenían los campesinos durante siglos. Este proceso permitió que miles de familias campesinas pudieran acceder por primera vez a propiedades de las tierras, fortaleciendo su autoestima, su identidad cultural y sus sentidos de ciudadanía. Además, se fomentó la creación de cooperativas y comunidades agrícolas que impulsaron a la participación colectiva y la organización comunal, favoreciendo la integración de sectores históricamente marginados como las regiones de Cusco y Ayacucho. Estas comunidades, que antes trabajaban bajo las órdenes de los hacendados, por fin podían formar parte de cooperativas que les otorgaban autonomía sobre su producción, recuperando sus valores andinos de reciprocidad, solidaridad y trabajo en equipo. De esta manera, la reforma no solo mejoró las condiciones de vida de los campesinos, sino que también contribuyó al fortalecimiento de su reconocimiento social dentro del país. Antes de esa aplicación en esta política, la sociedad peruana se caracterizaba por su marca desigualdad. Los hacendados concentraban toda su riqueza y su poder, mientras que los campesinos permanecían en condiciones de dependencia, pobreza e exclusión. Por fin, la reforma agraria significó una ruptura social en el orden injusto, dando paso a la transformación cultural y social que reivindicó la colectividad del campesino y promovió la mayor equidad en la estructura social en el Perú. En conclusión, nuestro grupo considera que la reforma agraria impulsada por el general Velasco Alvarado fue realmente beneficiosa para el Perú. Este proceso cambió de manera profunda la política del país al debilitar el poder de los grandes terratenientes y permitiendo que los campesinos participaran más activamente en las decisiones del Estado.
Además, significó una gran redistribución de las tierras, algo que nunca se había visto antes, y ayudó a construir una economía agraria más justa. También generó un cambio social importante, ya que fortaleció la identidad y la ciudadanía de las personas del campo, dándoles más valor y reconocimiento. La reforma fue un paso muy decisivo hasta la justicia social y la integración nacional. Actualmente, la reforma agraria sigue siendo un hecho clave para entender cómo el Perú empezó a avanzar hacia un país más justo, equitativo e inclusivo.